Bueno, aquí estamos nuevamente con nosotros, Pisi, que está doctor José Luis Vera, que hace tiempo que no nos Hace rato que no nos veía el doctor. Tiene unos pantalones espectaculares, qué diferentes, ¿qué dice? ¿ND? ¿LND? Sí, bueno, son muy modernos, María, es el doctor más moderno de la televisión en español. No, yo sé. Ok, nosotros estamos muy preocupados ahora en la época de Navidad porque la gente pues se toma unos tragos, se divierte demasiado, tiene relaciones sexuales sin realmente saber con quién se está acostando y el nivel de SIDA está subiendo mucho en los jóvenes. Exacto, María, hay que tener muchísimo cuidado, tanto los jóvenes como no tan jóvenes, en estas fechas. Estamos en época festiva, de celebración y por tanto mucho cuidado el saber con quién nos acostamos, qué hacemos y cómo lo hacemos. El camarógrafo dice que no te muevas tanto para que no te vuelva loco. Así, pero Continúa. Dime. Que decía, el doctor tiene mucha razón porque, Mari, es increíble las estadísticas que hay sobre la enfermedad del VIH y el SIDA. En los Estados Unidos dicen que el 75% de las personas no se está tratando la enfermedad. Eso me preocupa muchísimo. Es porque no tienen seguro. Claro, mucha gente está contaminada y no conoce que está contaminada, no lo sabe. Es porque no saben que lo tienen. Claro. Entonces, a nivel estadístico se estima que aproximadamente hoy en día, en todo el mundo, hay unos 40 millones de personas infectadas con SIDA. Pero ¿y cómo se sabe? Si las personas no saben que tienen SIDA, ¿cómo van a hacer un estimado de las personas que tienen SIDA? Se estima a nivel estadístico, se puede estimar, y de ese porcentaje hay aproximadamente un 30% que desconoce que está infectado con esa enfermedad, ¿no? Ahora, para infectarse, él nos estaba diciendo, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Solamente para que te hagas una idea, la forma más fácil es transfusión sanguínea. Pero de en la sangre está en más concentración que el semen mismo. Por supuesto, en la sangre el virus se encuentra en una concentración mucho más elevada y para que se contamine tampoco es matemático. O sea, si tú te haces una transfusión de sangre contaminada a ti misma, 9 de cada 10 veces te vas a infectar, pero 1 de cada 10 no. Por tanto, no es matemático, ¿de acuerdo? Pasó el otro día que le pusieron una transfusión a una persona y estaba infectada con SIDA. Exacto, 9 de cada 10 veces ocurre si es sangre contaminada, pero 1 de cada 10 no ocurre porque no es tan fácil. O sea, para que se contamine, lo hablamos antes, y hay que tener mucho cuidado. Pero ahora, como lo veníamos hablando al principio del bloque, Mari, que la gente ahora en la fiesta, uno le da un poquito más al licor y a las cosas y está más jeje, y ahí va a reuniones y se encuentra con gente. ¿Y qué tiene que ver el alcohol con el sexo? Mari, que uno a veces termina yendo al parking así de apuradito, o baja al departamento, ahí Mari, uno se pone cachondo. Y uno quiere celebrar el año nuevo y una vida nueva, una cosa nueva, y se acuesta con quien no se da cuenta en ese momento. Y a veces uno, cuando toma un poquito, se pone más cachondo. Es como Mari, afrodisíaco. También hay algo que yo estaba preguntando, el sexo anal, por ejemplo, que tiene más sangre porque puede sangrar, por eso es que hay más chance de infectarse. Exacto, el sexo anal, el receptor del sexo anal es la persona que tiene más riesgo de contaminación cuando el que hace el sexo anal, digamos el que penetra, está contaminado. Por tanto, siempre que se haga sexo anal, por favor, usar preservativo, usar protección, porque es la única forma de evitar la posible contaminación. O sea, primero la sangre, después el semen y después la saliva es el último. Bueno, realmente la saliva es imposible prácticamente contaminar con el virus del SIDA. Por tanto, lo que es cualquier beso, no va a haber ningún tipo de problema por ese sentido. El SIDA se transmite básicamente con lo que es contacto sanguíneo principalmente, ¿vale? Ahora, hay algo que a mí me preocupa cuando he leído, por ejemplo, jóvenes que tienen más partners, multiple partners, tienen más de uno. Entonces, cuando tú tienes sexo con una persona, tú realmente te estás acostando con todos los partners de esa persona, ¿es verdad? Bueno, siempre y cuando esos partners hayan dejado en la persona pues algún rasgo de enfermedad, algún virus o alguna bacteria. Entonces no tienes que investigar nada más la persona con quien tienes sexo, sino todos los demás. Sí, tienes que investigar, y además, Mari, tú sabes que a nivel sexual uno miente mucho también, entonces no le vas a creer al partner que te dice, no, yo soy muy santo, porque no tiene ni idea. Lo que yo siempre digo es, señores, hay que cuidarse y hay que tomar el toro por los cuernos. Entonces usar anticonceptivos, es lo que dices, el condón. Claro, exacto. Por ejemplo, lo que decíamos antes del sexo anal, o sea, no siempre que una persona contaminada haga sexo anal con una mujer o un hombre no contaminado, se va a infectar. O sea, se contamina 1 de cada 200 veces. Es decir, se requiere hacer sexo anal 200 veces con una persona contaminada para contaminarse con el virus del SIDA. Y el sexo oral me decías mucho menos. Sexo oral es 1 de cada 20.000. Es decir, una persona, ajustando en años, una persona que esté contaminada necesita hacer sexo oral todos los días durante 50 años para
contaminar a su partner. Por tanto, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Eso yo recuerdo una vez una persona que le dio SIDA por estar en una oficina de dentista, pero es que había habido sangre, la persona estaba contaminada, no se lo había dicho, y entonces ahí se contaminó. Ahí sí, siempre que haya contacto sanguíneo o transfusión, el riesgo es mucho más probable. Estamos hablando ya de un 90-95%, que es algo realmente muy muy posible que le pongan una transfusión a una persona y esa sangre esté contaminada con SIDA. Bueno, no se analiza exactamente, no se analiza, son negligencias pero pasa médicas también, que ocurren. Está pasando también que es muy peligroso el tema, por ejemplo, de los tatús. Acá en Miami está lleno de lugares de hacer tatú. Es peligroso eso porque si alguien contaminado no lavaron la aguja y se la pasa a otro, eso puede pasar. El riesgo es similar al de compartir jeringuillas contaminadas. ¿Vale? El riesgo de jeringuillas contaminadas o tatú suele ser de 1 cada 200. Es decir, que no con un tatú contaminado, una jeringuilla que esté contaminada, si te pinchas, automáticamente vas a tener SIDA. No. Necesitaría 200 pinchazos por término medio para poder contaminarte. O sea, no es tan sencillo, afortunadamente. Si no, todo el mundo estaríamos contaminados con SIDA. A mí lo que me preocupa son las estadísticas de Miami, y especialmente Fort Lauderdale. Se dice que ahora es una de las ciudades donde tiene más concentración. Antes era San Francisco, después se decía Los Ángeles, Nueva York. Bueno, África no, me imagino que África sí tiene más. Sí, claro, pero fuera de África, Miami y Fort Lauderdale. Sí, son los más concentración de SIDA. Sí, debido pues al constante ambiente festivo que hay en la ciudad, ¿no? O sea, es algo lógico y normal. Mucha gente de todos los países viene aquí y deja su semillita, deja su virus, y si está contaminado, pues se puede expandir, ¿no? De parejas a parejas. O sea, es algo que hay que evitar y sobre todo prevenir. Sí, también esto es lo que ocurre mucho en la ciudad de Miami. Y recuerde que este es como un puerto donde llega gente de todo el mundo, vienen en cruceros de todo el mundo, y a veces pasa eso, la gente entre la fiesta, el alcohol, las drogas y todo ese tipo de cosas es complicado. South Beach es uno de los lugares, además de Fort Lauderdale, que dicen que es uno de los lugares con más SIDA. Mucha gente, como dices tú, vienen, que me imagino que en España pasa con Ibiza, que la gente va a Ibiza y se sabe a lo que van. Y allí se desloca. Entonces, ¿por qué acá vienen a eso? ¿Por qué? ¿Por el trópico? Porque entonces hay Miami es una ciudad fashion, una ciudad festiva. La gente viene a divertirse, a celebrar, y cuando la gente viene a celebrar, toma drogas, toma alcohol, no controla, y cuando no controla, pasa este tipo de situaciones. ¿Y cómo tú le dices a un partner? Porque lo dice Pisi que es verdad, bueno, no siempre se es honesto. Entonces, ¿cómo tú le dices? Toma el examen y te lo enseñen. De hecho se hace, o sea, en España es común cuando estableces una relación formal, pues que ambos componentes de la pareja se hagan un examen muy sencillo que en media hora tenga resultados para saber que estás libre de virus y se pueda mantener relación sexual sin protección si así lo desean, ¿no? O sea, es algo que... ¿Por qué si el SIDA empezó en a finales del 80 y demás, por qué en tantos años hay gente, por ejemplo, como Magic Johnson, que nunca ha dicho lo que toma y que el hombre se ve mejor ahora que antes cuando jugaba baloncesto? Sin embargo, no se ha mejorado, solamente hay un grupo en San Francisco que parece una comunidad homosexual blanca, que ellos siguieron mucho lo que son las condiciones, y entonces ellos son los que tienen el periodo más largo de incubación sin que se manifieste. Correcto, muchas veces el virus, aunque esté en el cuerpo humano, tarda mucho tiempo en manifestarse, digamos, en expresarse, y en el que ya se expresa, como el caso de Magic Johnson. Afortunadamente hoy en día existen fármacos retrovirales que hacen, que ayudan. ¿Pero por qué no dice lo que toma para que le salve la vida a tanta gente? Son fármacos realmente muy caros que no están al alcance de la población que sufre este grave problema, que principalmente es África. No, y lo que pasa, y lo que ocurre también es que en el caso de este deportista maneja una dieta, maneja un estilo de vida, no toma alcohol, no hace droga, y hay mucha gente que tiene el VIH y ahí sigue haciendo alcohol, sigue haciendo droga, entonces la enfermedad los acaba mucho más rápido. Lo más importante para digamos, prevenir que se siga expandiendo, porque normalmente el virus, te digo, actualmente 40 millones en todo el mundo tienen el virus del SIDA. Y cada año 2,5 millones de personas lo vuelven a tener, lo tienen nuevamente. Porque se pueden reinfectar. Lo van expandiendo, ¿no? Entonces, para que se frene esta situación, lo importante es fomentar en la generación Nini, o sea, ni estudia ni trabaja, los jóvenes. La generación Nini llamamos. Son los más jovencitos, 15 y 16 años, con el artículo este que ha salido recientemente. En ellos debemos de fomentar y decir, por favor, usar protección. Usar protección, número 1. Segundo, ser honesto y ir a hacerse el examen, aunque imagino que debe ser difícil decir antes que te acciones, vamos a hacernos el examen. Cuidarse, no mezclar alcohol y sexo en esta época, especialmente y en todas las épocas, no solamente en Navidad. Y si lo hace, que sea con su pareja estable o cuídese si ande metiendo por ahí. Así es. Bueno, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Y a la gente que nos escucha también, porque ahora vienen las Navidades y es verdad, tiene que tener todo con moderación.